días, soy Miguel Villarmea, monitor de gimnasia de mantenimiento en los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos a realizar una pequeña sesión de gimnasia de mantenimiento básica. Recordaros que antes de hacer las sesiones tenemos un par de calentamientos hechos para hacer previamente a ellas. Los buscamos en el canal y luego nos ponemos a trabajar. Para la sesión de hoy vamos a necesitar únicamente 3 pares de calcetines. Si no tenemos calcetines, que los tenemos fijo, también podréis utilizar unas pelotas de tenis si tuvieseis sin problema, ¿vale? Y luego también tenemos que utilizar fulares o bufandas, utilizaríamos un par de ellos. Si tuvieseis alguna cuerda, nos vendría también perfectamente. Pero esto es para la segunda parte de los ejercicios de hoy. Hoy vamos a empezar trabajando con los calcetines. Muy bien. Lo que haremos será lo siguiente. Vamos a colocar un calcetín en las dos manos y vamos a empezar lanzando, cogiendo, trabajo fácil para trabajar un poco la coordinación. Perfecto, así no hay problema. Vamos a ir poniéndolo poquito a poco más difícil. Vamos a ir ahora con mano derecha, lo lanzo, lo cojo. Intentar dentro de lo que cabe darle altura. Perfecto, vamos con la mano izquierda. Tened cuidado en casa, no le deis alguna lámpara, eso sí. Perfecto, vamos a ponerlo un poquito más difícil. Vamos a coger un segundo par de calcetines, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar lanzando los dos, cogiendo los dos. Lanzo los dos, cojo los dos. Tenemos que intentar, a la hora de coger los calcetines, no utilizar el pecho, ¿vale? Si no es muy fácil, que los traigo contra mí y ya los cojo. Tenemos que intentar que sea sin llevarlos al pecho. Vamos dándole. No pasa nada, luego no tiene calcetín y no rompen. Bien. Vamos ahora a ponerlo un poquito más fácil para una cosa, pero más difícil para otra, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir lanzando uno, otro, los dos, ¿vale? Uno, otro, los dos. Uno, otro, los dos. Cuando caen, perfecto, vamos ahora a coger el tercer par. Eso ya es rizar el rizo, ¿vale? Lo normal es que se nos caiga siempre alguno o casi siempre alguno. Es simplemente lanzar los tres e intentar coger los tres. Aquí sí que podremos llevar al pecho, ¿vale? Como veis,
Estoy buscando simplemente buscar el rizo. Rizar el rizo ahí para ver si lo conseguimos. Veis que es difícil porque vamos a querer elegir uno de los tres y cuando nos damos cuenta ya están en el suelo. Y casi. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos ahora a ir haciendo círculos alrededor de nuestra cabeza, ¿vale? Vamos a ir haciendo círculos lo más rápido que podamos alrededor de nuestra cabeza. Intentar que la cabeza no se mueva adelante y atrás, ¿vale? Cambiamos el sentido de giro. Muy bien, vamos a continuar. Está más redondito. Vamos a ir haciendo esos círculos alrededor de nuestra cintura lo más rápido que podamos. Cambiamos el sentido de giro. Intentar hacerlo lo más rápido que podáis, ¿vale? Si alguna no pudiese, por tema de que sus brazos, su hombro, por algún dolor o alguna cosa, no puede llegar, va hasta donde llegue y vuelve, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora a hacer los círculos alrededor de una pierna lo más rápido que podamos. De la otra. Muy bien, vamos a hacer 8, ¿vale? Alrededor de nuestras piernas. Pasa por detrás, cojo por el medio, pasa por detrás, cojo por el medio. Venga, vamos allá. Perfecto. Muy bien, vamos ahora a ir lanzando de una mano a la otra nuestro calcetín, nuestro par de calcetines. Lanzo uno, lanzo el otro, venga. Intentar que no sea aquí cerquita, ¿vale? Ir dándole un poquito de distancia, si queréis podéis darle un poquito de parábola. Y vamos a ir poquito a poco separando un poquito más las manos. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger los 3 pares de calcetines
y los vamos a dejar en el suelo. Los vamos a dejar de la siguiente forma. Uno a nuestra derecha, uno a nuestra izquierda y otro en el centro, ¿vale? Delante nuestro. Lo que vamos a hacer es ir haciendo círculos con los pies alrededor de cada uno. Si yo os digo derecha, iremos con el pie derecho, hacemos un círculo completo, ¿vale? Desde aquí, una vuelta o dos, mejor incluso, para que se note bien, para que no sea simplemente hacer así. Vamos a dar dos. Bien, si os digo izquierda, lo mismo. Y si os digo centro, hacemos 1, 1, ¿vale? 2, 2 y aquí uno con cada una. Intentar dejarlos un poquito separados para poder hacer mejor el ejercicio. Bien, si queréis manos en la cintura, si alguno o alguna tiene algún problema, un poquito de estabilidad y tiene un poquito de preocupación o miedo a caerse, dejamos una mano cerca de una pared. Empezamos, derecha, 1, 2, vuelvo. Derecha, 1, 2, vuelvo. Izquierda, 1, 2, vuelvo. Izquierda, 1, 2, vuelvo. Centro, uno con una, uno con otra. Centro, uno con uno, uno con otra. Derecha, izquierda, centro, derecha, izquierda, centro, derecha, 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 izquierda, 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 centro, 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 derecha, derecha, centro, centro, izquierda, izquierda, centro, centro, derecha, centro, izquierda. Perfecto. Muy bien, ahora quitamos una de las dos. Quedamos solo con dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a ir con nuestras manos a hacer lo siguiente. Si yo os digo, quedamos justamente en el medio entre los dos pares de calcetines. Si os digo derecha, doblaremos nuestras rodillas. Cogemos el de la derecha, lo pasamos por encima, lo dejamos en el centro, ¿vale? Vamos a buscar siempre el sitio donde no hay algo, ¿vale? Si yo os digo izquierda, cogemos el de izquierda, lo dejamos el de la izquierda. Si os digo derecha, ¿cuál está más a la derecha? Este. Entonces, cogeríamos y dejaríamos en el lado que queda libre. Si os digo derecha, ¿vale? Vamos siempre buscando, perdón, a la izquierda, que estoy yo con mano cambiada. Tenemos que buscar siempre el que está más cerca de ese lado que os digo y ponerlo en el que está libre. Vamos a empezar poquito a poco para hacerlo bien. Empezamos, derecha, que está a la derecha es este, paso por encima de la cabeza y lo dejamos en el centro, que es donde no hay ninguno. Izquierda, cojo el que está más a la izquierda, paso por encima de la cabeza, lo dejo en donde está libre. Izquierda, este es el que está más a la izquierda, lo cojo y lo dejo en el lado libre. Derecha, cogemos y dejamos en el libre. Izquierda, cogemos, dejamos en el libre. Derecha, cogemos, dejamos en el libre. Derecha, es este, cogemos, dejamos en el libre. Izquierda, cogemos, dejamos en el libre. Izquierda, cogemos, dejamos en el libre. Derecha, cogemos, dejamos en el libre. Derecha, cogemos, dejamos en el libre. Derecha, cogemos, dejamos en el libre. Izquierda, cogemos, dejamos en el libre. Muy bien. Cogemos los dos pares
y lo que hacemos ahora es lo siguiente, quedamos solo con uno. Vamos a trabajar un poquito la velocidad de nuestras manos. Lanzaremos al aire y daremos una palmada antes de cogerlo, ¿vale? Una palmada y cojo. Ahora es fácil, pero luego vamos a ir complicándolo. Vamos a ir metiendo ya 2, 3, 4, 6, las que demos, ¿vale? Para coger, cogemos con las dos manos. ¿El truco dónde está? Yo cuando lanzo, normalmente lo que solemos hacer es lo siguiente. Lanzo y cuando empieza a bajar es cuando doy la palmada. Cuando es con una palmada no hay problema, o con dos, pero cuando empieza a aumentar la cosa es cuando se vuelve más difícil. Entonces, la recomendación ¿cuál es? Yo cuando lanzo ya doy ahí una palmada, entonces así ya avanza mucho más rápido la cosa. ¿Vale? Porque me da tiempo a empezar a hacerlas antes. Empezamos con una palmada. Vamos dando una palmada sin problema. Fácil. Metemos dos palmadas. Muy bien, vamos a empezar a meter tres. Si alguno o alguna padece de cervicales que le cueste mirar hacia arriba, en vez de mirar hacia arriba, que sean con el cuello, que sean los ojos los que miren hacia arriba, ¿vale? Vamos allá, con tres palmadas. Vamos con cuatro. Me imagino que ya algunos nos va cayendo. Vamos a poner algo más difícil. Venga, vamos a por 5. Escapa. Muy bien, soltamos un poquito brazos. Vamos ahora con otro ejercicio que también es de velocidad de agilidad, ¿vale? En este caso es de agilidad en caída. Lo que haremos será colocar aquí arriba, agarrando con las dos manos, pero vamos a agarrar simplemente así, muy suavecito, ¿vale? Para cuando queráis, o cuando yo os vaya diciendo si queréis, soltar e intentar coger rápidamente nuestros calcetines. Serían de la siguiente forma, yo los tengo aquí arriba, imaginaos que es cuando yo os digo ya, sería ya, lanzo y trato de cogerlos antes de que se caigan al suelo, ¿vale? Es muy importante para ello no lanzarlos hacia arriba, ¿vale? Parece una tontería, pero es una cosa que sin querer a veces hacemos, que es, en vez de desde aquí simplemente abrir los dedos y que caigan, muchas veces lo que hacemos es un pequeño lanzamiento, ¿vale? Fijaros en mis manos como antes de soltar lanzan hacia arriba. Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Agarramos aquí y desde aquí abro y trato de coger, ¿vale? Vamos allá, venga. Abro, trato de coger. Abro, trato de coger. Bien arriba, abro, trato de coger. Lo más rápido que podamos. Venga, eso. Perfecto, vamos ahora a continuar con el siguiente
clip de vídeo. Hasta ahora.